¿Estamos? Sí, Juan Carlos. Puedes comenzar. Fantástico. Buenas noches, vecinas, vecinos, aquí del Distrito 25, que va desde la comuna de San Pablo hasta la comuna de Los Muermos, aquí en la zona norte de la región de Los Lagos. Hoy día nos encontramos nuevamente hablando y vamos a hablar de un tema que sin duda es uno de los temas más importantes, no solo ahora, sino desde hartas décadas atrás, con mayor intensidad entre el 2006 y después el 2011, que tiene que ver precisamente con la educación. Es sin duda también uno de los temas donde todos estamos de acuerdo que tenemos que avanzar, tenemos que hacer cambios, pero cuando uno empieza a preguntar hacia dónde debemos avanzar o qué cambios hacer, es que surge una multiplicidad de visiones como personas están mirando el problema. Y por lo mismo, es que hoy día he invitado a dos personas que son representativas del quehacer acá en la zona, el quehacer educativo, para que podamos profundizar varios aspectos respecto a sobre hacia dónde deberíamos caminar desde la educación en la nueva constitución. ¿Qué se puede, no se puede hacer desde una nueva constitución? Sin duda que es una discusión posterior, pero sin duda es importante precisar cuál es el horizonte ético, el horizonte a aspirar en materia educativa. Y es por eso que hoy día queremos hablar de educación de la misma forma que hemos estado hablando desde el primer jueves de marzo de distintos temas que sin duda tienen que aparecer en la nueva constitución. Pero no quiero alargar más esta introducción y quiero presentar a nuestra primera invitada, Virginia Moya, quien es profesora de lenguaje y comunicación y que también es magíster en educación y actualmente se desempeña como jefa de la Unidad Técnica Pedagógica o UTP en un liceo acá de la comuna. Virginia, buenas noches. Gracias por estar acá. Hola, muchas gracias por la invitación. Espero aportar un poco en la discusión y que lo veamos desde distintos ámbitos también. Gracias, Virginia. Y hoy día también nos acompaña Francisco Paredes, director de un liceo acá en la comuna de Osorno, y al mismo tiempo, al igual que Virginia, profesor de lengua castellana y también magíster en gerencia social. Francisco, bienvenido, gracias por estar. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Hola Virginia, hola a todos. Espero, cierto, que podamos tener un diálogo fluido ya respecto a este tema tan relevante que es la educación, ¿cierto? Y cómo deberíamos abordarla en este nuevo proceso constituyente, ya que es una oportunidad única e histórica en la cual podemos participar todos de manera conjunta para lograr los objetivos que necesitamos establecer como sociedad. Gracias, Francisco. Gracias por el tiempo que se dan para poder conversar sobre estos temas. Y también les cuento a las personas que nos están escuchando que había un tercer invitado para complementar el panel, que era don Mario Weisblut, de Educación 2020. ¿Y por qué invité a Mario Weisblut a participar de este conversatorio? Porque a él lo conocimos a través de la Fundación Educación 2020 y quería enlazar el nombre de esa fundación, Educación 2020, que nace con el propósito de llegar a una educación, digamos, distinta hacia el año 2020 y estamos en el 2021, y es precisamente importante hacer un diagnóstico de saber a dónde estamos, dónde estamos actualmente, hacia dónde deberíamos ir, pero no podemos definir el horizonte a alcanzar si es que no sabemos cuáles son las virtudes, cuáles son los desafíos que tenemos en el ámbito educativo. Virginia, como jefa de UTP, Francisco, como director, ¿puedo decir el liceo? Tengo dudas, Francisco, si puedo mencionar el liceo del que eres director para no comprometer, digamos, y por eso te lo pregunto directamente. ¿Puedo nombrar? Sí, claro, ya. Sí, no hay inconveniente, ya estamos fuera de horario laboral. Gracias, Francisco. Francisco es director del Liceo Rahue, acá en Osorno, y es importante porque tiene unos proyectos que ahí te voy a pedir después que nos cuentes que estás innovando allá en el liceo y creo significativo que la comunidad también lo conozca. Entonces, pero antes de entrar a ese tema, Virginia, ¿cuál es tu diagnóstico de la educación en nuestro país ya en el 2021? Bueno, yo analicé un poco esta pregunta y sinteticé en algunos conceptos que yo creo que definen este diagnóstico de la educación y no son muy positivos, lamentablemente. Ya, en primer lugar, creo que existe un estigma hacia la educación municipal. Ya, si no somos uno de los liceos emblemáticos, la educación municipal para las personas no es buena. ¿Ya? Y ese estigma considero que se basa en dos conceptos igual que destaqué. La desigualdad, que se habla mucho de desigualdad,
Y yo creo que esta desigualdad proviene de otro concepto que es la estandarización, ¿ya? Que la pretensión de que todos los establecimientos puedan encasillarse a través de un resultado, de una prueba. Considero que ese es nuestro diagnóstico, una síntesis del diagnóstico. No debería existir esta desigualdad en base a una prueba estandarizada o en base a un número. Porque, ¿qué es lo que se pierde cuando la única forma de medir calidad se basa, digamos, en una prueba estandarizada? ¿Qué es lo que se perdería? La diversidad y las características individuales de todos los estudiantes y de cada establecimiento. Ujú. Sí, somos todos súper diferentes, pero nos están midiendo con la misma vara. Interesante. Y, y Francisco, ¿cuál es tu diagnóstico sobre la situación en la que estamos? Bueno, yo creo que al igual que Virginia, concuerdo bastante con ella respecto a la situación de la educación actualmente. Como bien dice ella, en términos bien chilenos, ¿cierto? La educación pública en este momento es vapuleada y considerada como el patito feo, ¿no? Todo lo que se hace en lo público, o la educación pública en particular, es malo, partiendo por los profesores, ¿cierto? A los cuales se denigra de manera constante. Ya también creo que eso es un gran problema. Respecto a este tema, tal como plantea Virginia, ¿cierto? Tenemos el problema de la estandarización, que se nos mide a todos los establecimientos por la misma vara, y como bien ha planteado ella, no se toma en consideración, ¿cierto?, las condiciones contextuales y particulares del territorio y de los integrantes de una comunidad, lo cual es nefasto cuando tenemos que entregar, por ejemplo, o rendir el CIMSE y nos vemos expuestos a los resultados y a un sistema de categorización que es injusto. ¿Mm? Porque finalmente, ¿cierto?, las políticas económicas que se implantaron durante el gobierno militar y que se profundizaron posteriormente, ¿cierto?, solo han conllevado a que existe una competencia descarnada, ¿cierto?, entre los establecimientos particulares subvencionados versus lo público, en donde los resultados, ¿cierto?, son muy dispares, y en donde finalmente, con este sistema de subvención que también tenemos, ¿cierto?, el apoderado es quien puede elegir dónde va. Es decir, el sistema que tenemos actualmente lo que ha hecho es fomentar, ¿cierto?, que los estudiantes o los padres elijan aquellas escuelas que supuestamente tienen mejores resultados. Pero sin embargo eso no es así, porque los establecimientos públicos muchas veces trabajamos con recursos limitados, ¿cierto? Pero de igual forma obtenemos buenos resultados en el tiempo, ¿sí? Cosa de la cual no se habla. Eh, Hace mucho tiempo atrás conversaba con un colega y él exponía que los profesores del sistema público trabajábamos con el fracaso. ¿Sí? Y estábamos acostumbrados al concepto, ¿sí? Y por eso existía una poca valoración social respecto al trabajo que efectuábamos en los establecimientos públicos. ¿Sí? Eso. Eh, Quiero dejar planteadas dos preguntas a propósito del diagnóstico que nos presentan. Virginia, cuando hablamos de la estandarización, ¿nos referimos solamente al CIMSE-PSU o también nos referimos a una estandarización en sala de clase, en la forma en cómo se evalúa a los estudiantes en escala de 1 a 7? Y en virtud de eso, ¿hacia dónde tú crees que deberíamos aspirar para... porque uno, cuando hablamos de estos temas, generalmente después uno dice, bueno, o nos hacen la pregunta, de, bueno, entonces ¿usted qué propone? ¿Que no se evalúen los estudiantes con notas? Entonces uno ahí dice, bueno, hacia metodológicamente hablando, como pedagoga, ¿hacia dónde deberíamos entonces, en virtud de tu diagnóstico, avanzar? Y al mismo tiempo, Francisco, si nos puedes interiorizar aún más, tú hablabas, bueno, de las subvenciones, pienso inmediatamente en los fondos CEP, por ejemplo, entonces si nos puedes interiorizar sobre, bueno, cómo esta medición estandarizada que habla Virginia, repercute, por ejemplo, en la forma de financiamiento de los establecimientos, considerando que están en este tránsito desde el municipio, digamos, a las agencias, digamos, más que fueron creadas en la reforma del gobierno de Bachelet 2. Entonces, mientras pongo estos dos elementos sobre la mesa, Virginia, entonces, cuando hablamos de estandarización, ¿es solamente esas dos pruebas o hay algo más? Bueno, claro, están las pruebas, están las notas, está la categorización del establecimiento de la que hablaba Francisco, y yo creo que no sé si eliminar sería la solución, pero sí
tratar de ver cómo estamos comparando, porque nos comparamos, por ejemplo, con otros establecimientos a nivel nacional, nos miden con los que tienen mayores puntajes. En Osorno, por ejemplo, todos se comparan con el Carmela Carvajal, pero no, la solución yo creo que está en medirnos a nosotros mismos, y eso es algo que se deja de lado incluso en el aula. Tratamos de comparar entre los estudiantes al que le va mejor y al que le va peor, pero tenemos que medir solamente al individuo. Si el estudiante se sacó un 2 y logró subir a un 5, ese es un gran avance. Es más que el estudiante que tiene un 6,9 y sube a un 7. Me refiero a que esa misma comparación podríamos hacer en establecimientos. Si yo el año pasado saqué 200 puntos en el CIMSE, que es pésimo, pero ahora lo subí a 210, es un logro mucho más grande que el Carmela Carvajal haya subido solo un punto. Deberíamos medirnos entre nosotros mismos de manera individual. Puede ser con el mismo estándar de puntaje, pero desde el individuo, desde el establecimiento en sí, más que en comparación con otros. Creo que sería un poco mejor. Y de ahí establecer si es que ha mejorado o no, porque si vemos el mejoramiento en comparación con otro, que es indudablemente mejor, no vamos a subir nunca de nivel. Y vamos a seguir siendo parte de este estigma. A propósito de eso, recuerdo cuando 2011, 2010, 2011, cuando hubo esta política del semáforo, de cuáles Sí, eran los establecimientos en rojo, en amarillo y en verde. Y era, digamos, interesante la forma en cómo se había estandarizado y categorizado los establecimientos. Por eso me hace crisis cuando me dices, no, es que tenemos que medirnos entre nosotros mismos, porque hay una tremenda verdad ahí. De hecho, cuando uno entra, de hecho, esta información ya no está disponible en la entrega de claro. los resultados CINCE, pero hasta hace algunos años así era. Generalmente uno dice, bueno, este establecimiento sacó tanto puntaje en el CINCE, entonces, y eso será rojo, amarillo o verde. Pero cuando entramos a hilar fino en la estadística, a propósito de tu criterio de medir, digamos, a nosotros mismos, cuando vemos por estrato socioeconómico, nos damos cuenta de que en los establecimientos públicos el nivel medio-alto es el tope, el techo del perfil de los estudiantes matriculados, versus que el nivel medio-alto estadísticamente es el piso del el nivel de estudiante que reciben los establecimientos particular pagados. Entonces, si quisiéramos hacer una medición completa, digamos, precisa, entre nosotros mismos, digamos, o sea, el mismo nivel de estudiante en la escuela pública, en el particular subvencionado y en el particular pagado, es la escuela pública la que entrega, incluso en estas mediciones, un mayor resultado. El tema está que la información que nos entregan a nosotros como apoderados desde el ministerio, desde la política pública del país y desde esa perspectiva se diseñan estas políticas públicas, no es midiendo a nosotros mismos, midiendo en igualdad de condiciones, sino que es midiendo realidades totalmente distintas con criterios que simplemente no se condicen. Entonces, es curioso Sí. porque me hace igual sentido cuando Francisco dice que, claro, nosotros nos creemos el cuento de que somos malos, cuando la estadística, si hilamos fino, si vemos, y de hecho, si alguien quiere preguntar, puedo dejar en los comentarios la tabla donde se evidenciaban esta medición, donde la escuela pública le entrega a sus estudiantes matriculados mucho más de lo que un colegio, por ejemplo, particular pagado podría hacer. La consecuencia de esto, creo yo, podrían ser dos. Uno, que no es cierto este prejuicio del que ustedes, Virginia y tú, Francisco, también nos cuentan de que, oye, lo público no es malo. Ese sesgo, ese prejuicio de que está instalado incluso en las autoridades públicas, eso no es así. Y por otra parte, también es un llamado de atención, porque muchos establecimientos que cobran por tener a los estudiantes, digamos, en sus aulas, al final parece que aprovechan el capital cultural de sus estudiantes más que entregarle algo como establecimiento a los... Entonces es importante ahí el acceso a información. Por eso me hace mucho sentido, Virginia, cuando tú me dices, es que hay que cambiar la forma de cómo medir. Y ahí tal vez un estándar, un criterio estándar, como las notas, las pruebas, si tuvieran otra forma, digamos, de entregar la información, metodológicamente el cambio y la percepción podría ser distinta. Pero, Francisco, igual quiero escucharte. Entonces, hablabas de la categorización, de cómo esa categorización influye también en los recursos que reciben los establecimientos como director.
¿Cuál es el escenario que ustedes se enfrentan día a día, digamos, para poder mantener a flote el buque en un contexto donde las autoridades públicas miran con desdén la educación pública y al mismo tiempo los recursos dependen de eso? Entonces, ¿cómo lo están haciendo? Bueno, el panorama en ese sentido es complejo, entendiendo, por ejemplo, que en un contexto normal la subvención del establecimiento depende de la asistencia de los estudiantes. Eh, por lo tanto, eso limita demasiado, ¿cierto?, el quehacer de y de los recursos con los cuales cuenta la escuela para funcionar. Bueno, ¿qué ha provocado esto finalmente? Ya a raíz de la conversación que traíamos respecto a la categorización. Bueno, lo que busca este sistema de subvención, ¿cierto?, por asistencia y que lo podemos correlacionar con los resultados, bueno, primeramente nos afecta porque permite a la familia, ¿cierto?, eh, potenciar la libertad, es decir, buscar el proyecto educativo que yo estime pertinente, ¿cierto? Pero por otro lado, ¿cierto?, perjudica a los establecimientos públicos, toda vez que no es del todo, digamos, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Permite por un lado a la familia buscar el lugar donde el hijo quiere que estudie, pero por otro lado no da la oportunidad, ¿cierto?, a los establecimientos públicos de desarrollar efectivamente el trabajo. En este sentido, ¿cierto?, lo que busca la subvención, digamos, por asistencia, en uno de sus dos fundamentos era que con esta competencia, ¿cierto?, que se busca al entregar una subvención tanto a colegios públicos como particulares o particulares subvencionados, era que supuestamente instara la mejora progresiva por parte de los establecimientos. Pero a raíz de lo que tú comentas, ¿cierto?, de que efectivamente los resultados de los establecimientos públicos no son efectivamente del todo malos, ya obviamente nos vemos perjudicados con esta forma de cómo se subvenciona hoy en día. Ahora, actualmente los establecimientos cuentan, ¿cierto?, con diferentes subvenciones. Tenemos la SEP, la prorretención, ¿cierto?, que están destinadas a fortalecer ciertos procesos pedagógicos y de retención de los estudiantes en el sistema educativo. Sin embargo, también yo tengo una crítica, ¿cierto?, respecto a la forma en cómo muchas veces se ejecutan estos recursos, ¿ya? Porque si bien de pronto nos encontramos con mucho dinero, pero también nos encontramos con muchas problemáticas al momento de querer ejecutar estos compras de recursos, etcétera, etcétera, que es algo que también es una crítica constante que yo hago a, por ejemplo, Superintendencia de Educación, donde de pronto existe como una estricta rigidez respecto a en qué cosas puedo utilizar los dineros y en qué cosas no. Entendiendo que de pronto en los establecimientos hay cosas sumamente necesarias. Por ejemplo, en el contexto actual, ya de pandemia, nosotros los establecimientos públicos, y particularmente el mío, donde hay una vulnerabilidad alta, necesitamos tener una comunicación constante con los apoderados. Entonces tú de pronto requieres de una plataforma que te permita tener una interacción permanente con los padres, con la familia. Y te encuentras con este muro, ¿cierto?, que te impide poder acceder a esos recursos, que pedagógicamente, ¿cierto?, contribuirían de buena forma al desarrollo pedagógico de los estudiantes. Francisco, en ese sentido, a ver, mencionabas de la crítica respecto a la ejecución de los recursos. Sin duda hay trabas, tú mencionabas el tema de la superintendencia, pero en el quehacer, digamos, como director, ¿cuáles son las otras trabas? Porque en mi caso tuve que hacer mi práctica profesional, por ejemplo, en la Intendencia de la región metropolitana, y cuando veíamos compras públicas, teníamos que hacer unas tremendas bases de licitación que tenían unos plazos de semana, cosa que muchas veces en la iniciativa privada, cumplir con el principio de legalidad y probidad, digamos, se hace mucho más eficiente porque, bueno, sacan una firma y sería. En cambio, aquí tienen que pasar, no sé, en el caso digamos, de la regulación de una escuela, pero había que pasar por Contraloría, si es que no estábamos con decretos exentos. Entonces, hay una tramitación necesariamente burocrática que cumplir. Entonces, ¿cuáles son también otras trabas con las que tienen que sortear y hacer prácticamente malabares, digamos, para agilizar la ejecución de los recursos? Entonces por una parte, los problemas de la ejecución de los recursos tienen que ver solamente con aspectos de la autoridad o también hay problemas, digamos, con la iniciativa de los directores de establecimiento. Entonces, me gustaría verlo como en esas dos perspectivas. Por una parte, cuáles son las trabas que pone la autoridad y si
A los directores de establecimientos les faltan atribuciones, tienen demasiadas atribuciones, depende mucho de la voluntad del director para ejecutar proyectos en los establecimientos. ¿Cómo ocurre? Bueno, yo creo que referente a la pregunta 2, es un poco compleja de responder, pero sí siento que de pronto, al menos el sentir mío como director joven, ¿cierto? Y que todavía está en proceso de un aprendizaje constante, siento que muchas responsabilidades recaen en uno. Y de pronto uno se ve sobrepasado con ciertas funciones que se deben desarrollar. Por ejemplo, a veces uno conversa de que en este mundo uno tiene que, en este mundo de la pedagogía, de pronto uno tiene que tiene que tener múltiples profesiones. Partiendo por ser profesor, tenemos que ser psicólogos, abogados, para saber de leyes, decretos. Entonces, sí, yo creo que hay una excesiva carga administrativa respecto a las funciones, ¿cierto?, que ejercemos los directores, porque a mí en lo personal, por ejemplo, me gustaría centrarme mucho más en aspectos técnico-pedagógicos. Sin embargo, el tiempo que queda es muy escaso porque la labor del director se ha vuelto eminentemente administrativa. Responder, generar informes, firmar documentos, como bien dices tú, preparar bases de licitación. Entonces, todo se ha disminuido a eso. Entonces queda muy poco espacio para que uno pueda desarrollar o liderar el proyecto educativo propiamente tal. Ahora, nosotros sabemos y entendemos que es una profesión, ¿cierto?, muy hermosa, donde la vocación está presente, pero sin embargo, ¿cierto?, creemos que a veces el sistema es muy injusto, porque de una u otra forma, todo lo bien que haces, ¿cierto?, te llevas una felicitación, pero cuando haces algo mal, ¿cierto?, todas las consecuencias recaen en ti. Por lo tanto, y eso repercute evidentemente en la comunidad educativa. Por lo tanto, creemos que sí habría que remirar, ¿cierto?, las funciones de quienes ejercen el liderazgo educativo en las escuelas. Porque a partir de ahí, ¿cierto?, ya está demostrado que los líderes educativos tienen una fuerte incidencia, ¿cierto?, en el proyecto educativo y impactan en los resultados, ¿cierto?, que obtiene un establecimiento. Eso es, Juan Carlos. Virginia, estamos, a diferencia del comienzo del 2020, estamos en tiempos de pandemia. Nosotros ya desde 2000, bueno, incipientemente en los 90 igual hubo protestas. En su momento Rodrigo Rocco, uno de los que lideró esas protestas en los 90, pero después del 2006 con los pingüinos y el 2011, digamos, con los movimientos estudiantil ya en masa, se venía posicionando el tema de la educación como un problema, que teníamos el lucro, la segregación, y ahora nos encontramos nuevamente hablando de educación, pero a raíz de la pandemia, en el último año, que si los estudiantes deben o no volver a clases, que las clases virtuales, entonces como que si ya teníamos un problema transversal con la educación, ahora se le añade otro elemento que el mundo nos puso delante, que es cómo podemos mirar o pensar la educación en el futuro, considerando que estamos enfrentando desafíos impensado hasta hace algunos años atrás. Entonces quisiera preguntarte, ¿cuál es el aprendizaje por una parte, o no, lo matizo, qué es aquello que el virus, la pandemia, ha dejado de manifiesto en el ámbito escolar, y al mismo tiempo, cuáles son los desafíos o aprendizajes que debemos considerar para repensar la educación del futuro, considerando elementos como la virtualidad, si las clases presenciales volverán o no, o si ya la virtualidad llegó para quedarse y podemos innovar, digamos, en esa materia, pero ¿bajo qué costo? Entonces, esas dos preguntas quisiera plantearte, Virginia. Bueno, esta época pandémica ha reflejado, dicen numerosos estudios y ha aparecido mucho en las noticias, ha reflejado mucho más la desigualdad. Pero yo creo que aparte de eso, que es como lo obvio, entre comillas, que se ha reflejado también una diferencia entre lo que nosotros considerábamos que era una herramienta ya del nativo digital. Nosotros esperábamos que nuestros estudiantes estuvieran súper preparados para manejarse con las tecnologías e ingresar a clases, por supuesto los que tienen acceso a ellas, pero en realidad no ha sido así. Nosotros nos hemos dado cuenta, por ejemplo, y se ha reflejado bastante en las clases, que ellos
no saben cómo enviar bien un correo electrónico, les cuesta mucho ingresar a las clases, cumplir horarios, entonces ahí vemos otros problemas que hay detrás que no son necesariamente basados en la desigualdad socioeconómica. Ya es más un tema de utilización de estas tecnologías, un tema de responsabilidades de fondo que los estudiantes no manejaban y que quizá no es tan culpa del profesorado, sino más un poco de lo que hay detrás del apoderado. Ya también se ha dicho mucho que ahora los apoderados dicen que son los docentes estando en casa, pero es un poco el rol, y también se ha dicho bastante, que el apoderado debería cumplir siempre, de enseñarle, por ejemplo, que si él se va a trabajar, el estudiante tiene que conectarse a clase, no se puede quedar durmiendo. Yo creo que eso se ha visto reflejado también, aparte de este concepto que es un poco más visible, que es el de la desigualdad en cuanto al acceso a la tecnología para estas clases en esta modalidad. Y nosotros creo que debemos prepararnos para una modalidad de enseñanza que ya no va a ser simplemente presencial, sino que vamos a tener que trabajar desde el modelo híbrido. Tener estudiantes en el aula y tener estudiantes en casa. Y para eso no vamos a requerir solo un docente en aula. Ya vamos a tener que quizá acostumbrarnos a un apoyo de educación remota o a tener asistentes de aula, pero el docente por sí solo no es suficiente. No tenemos que un poco santificar la profesión docente. Es una labor que tiene que ser ejercida con ciertos roles definidos y no hacerlo todo. Y dentro de los desafíos que esto plantea es, claro, darnos cuenta de nuestras limitaciones, yo creo, como docentes, como directivos también, porque se han reflejado ciertas falencias también en el ámbito directivo en este contexto y en el ámbito administrativo también. El sostenedor puede que me vayan a retar después, pero también nos han dejado un poco solos. Es casi como un improvisen y háganlo bien. Y en ese, es que ahí yo creo que mete justo el dedo en la llaga, porque toca tanto al trabajo del Ministerio de Educación, de las direcciones provinciales de educación, desde los municipios, qué rol cumple el DAEM, por ejemplo, en este contexto, y también qué rol cumplen las universidades, en el sentido de la preparación o la anticipación que las aulas universitarias deberían prever y anticipar a los universitarios. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es tu diagnóstico, Virginia, respecto a la forma que, por ejemplo, se está formando a los pedagogos en este momento, pensando en el futuro? Si esto es discusión sobre cómo va a ser el quehacer pedagógico después de las cuarentenas, ¿esta discusión se estará dando? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son los elementos que deberían ser impostergables en la formación pedagógica? Yo creo que, claro, una práctica tradicional ya no es tan útil en este contexto. Creo que podrían desenvolverse en una modalidad dual de práctica que podría ser presencial para que ellos se enfrenten a lo que sería un aula tradicional y también una modalidad online. Ya podrían ellos perfectamente tratar de acomodarse a trabajar con un docente que no esté físicamente con ellos. Y obviamente el uso de las tecnologías, que yo lo vi un poco en pregrado, que no se limite solo a manejar por un procesador de textos o el Office, porque eso no es manejo de tecnología para un docente. Francisco, y en ese sentido, desde tu experiencia igual como director, ¿cuál es tu diagnóstico respecto a cómo las autoridades han abordado los desafíos educativos en este tiempo de pandemia y hacia dónde deberíamos encaminarnos en este desafío? Bueno, primeramente yo creo que con esta pandemia, ¿cierto? La educación virtual llegó para quedarse, como bien dice Virginia. Y quisiera retomar algo que mencionó ella, ¿cierto? Respecto a que el rol de la educación no solamente depende del docente. Hay un proverbio africano que plantea o que dice que para educar a un niño se necesita de toda una tribu. Por lo tanto, a mí me hace mucho sentido porque el ser social, ¿cierto? No solamente es enseñar algo, sino que el ser social se construye en la medida que
que se vive, que es experiencial. En ese sentido, ¿cierto? Yo creo que el diagnóstico que podemos establecer respecto a cómo esto ha funcionado, yo concuerdo un poco con Virginia en esto. El año pasado creo que hubo bastante improvisación por parte de los establecimientos, todos en general, donde andábamos buscando un poco como en una pieza oscura hacia dónde podemos caminar y de qué manera. Y también en ese sentido, ¿cierto? Creo que hay un exceso de burocracia respecto de nuestro trabajo, en donde muchas veces se nos pide, ¿cierto? Muchas cosas, muchos planes, etcétera, etcétera, pero se pierde el verdadero foco y qué es lo importante, qué es la educación de los estudiantes. Eh, en ese sentido, yo creo que la educación, como bien dice Virginia, debe avanzar hacia dos cosas. Una, en primer lugar, esto es un llamado de atención a las autoridades porque dejó entrever también que muchas de esas cosas bonitas que se hablaban de este Chile tecnologizado, donde todos teníamos acceso a internet, a un celular smartphone, a tecnología, en realidad no es así. Hay carencias y muy graves que tenemos que subsanar en el corto plazo. En segundo lugar, como bien plantea Virginia, ¿cierto? Creo que tenemos un rol fundamental como escuelas o establecimientos educacionales en redefinir, ¿cierto? El rol que nosotros cumplimos al interior de la escuela y el rol que cumple la familia como apoyo fundamental al proceso de enseñanza. Y en tercer lugar, creo que las universidades cumplen un rol fundamental en, eh, en poner a la vanguardia, ¿cierto? Estos temas que nos damos cuenta que estamos atrasados. Y nosotros como docentes también. Si bien somos jóvenes, a todos nos costó un poco volver a interactuar con la tecnología. Manejamos muy bien todo lo que es aplicaciones, Instagram, Facebook, WhatsApp, correos electrónicos, pero hasta a mí me ocurrió en un momento que no sabía cómo armar una sesión virtual, digamos. Entonces creo que por ahí también hay un llamado de atención a las universidades, porque esto llegó para quedarse. A mí no me extrañaría que en un tiempo más podamos tener colegios virtuales. Bueno, de hecho, en Chile existe un establecimiento que es 100% virtual, que es una experiencia que, claro, tiene particularidades propias, digamos, que no es una experiencia que en sí misma sea replicable para todos, pero sí, digamos, era solamente uno, digamos. Creo que la virtualidad sin duda ahí llegó para quedarse y nos va a poner de frente a otros desafíos, porque yo soy de la idea de que el profesor es irreemplazable. Pero cuando vemos, digamos, de que, bueno, la virtualidad, y entonces uno dice, bueno, ¿hacia dónde, digamos, deberíamos orientar también el perfil del profesor? ¿Cuáles son sus atribuciones? ¿Cuáles son sus funciones? Porque, claro, ahí en sala de clase el profesor también hace de psicólogo, como decían ustedes. Entonces, y la virtualidad genera una barrera necesariamente, o sea, estar en computador no es lo mismo que estar en persona. Entonces, ahí tenemos un desafío grande. Y en ese sentido, les cuento que ya el público está preguntando, los vecinos y vecinas aquí del Distrito 25 quieren hacer algunas preguntas. Por ejemplo, para Virginia, Pedro Ojeda pregunta, ¿cuál fue, a propósito de las experiencias, de las prácticas pedagógicas que mencionaste delante, cuál fue tu experiencia en prácticas pedagógicas y desde esas experiencias, qué crees que se debería mejorar? Desde lo más simple, por ejemplo, que es llenar un libro de clases. Ya, porque la práctica es muy, entre comillas, muy de laboratorio. Uno va, está el profesor guía, preparamos todo con mucha anticipación, pero no nos enfrentamos a lo que el docente vive diariamente, a los inconvenientes, a los problemas de los estudiantes. La clase es demasiado, demasiado encasillada cuando uno hace una práctica. A pesar de que yo tuve la suerte de tener varias prácticas, tuve 5, me parece, que existían en ese periodo y ahora son 3, mucho menos. Entonces es cada vez más limitado el contexto de práctica. Y tuve suerte también que una de mis profesoras guías me enseñara esas cosas, cómo corregir una prueba de manera más rápida. Incluso eso me enseñó. Pero mis compañeros en la universidad no todos tuvieron esa suerte, porque la carpeta de práctica tiene una lista de cosas que hay que hacer y casi todos se apegan a eso y no van más allá. Es muy, muy limitada la experiencia. Súper. Y de hecho también Lorena Montenegro pregunta, y es una pregunta para ambos, ¿qué le exigirían a sus colegas
para mejorar el nivel de educación? Y también a propósito de lo que tú mencionabas, Francisco, respecto al rol de los apoderados, ¿qué le pedirían a los apoderados para mejorar los rendimientos escolares? Yo creo que al apoderado un poco de vinculación más que en lo académico, porque no es su especialidad tampoco, es la nuestra, por supuesto, más que en lo académico, un poco en el tema de responsabilidad, de estar ahí para que ellos estén trabajando, de también preguntarle cómo te fue hoy, qué tal estuvo esta clase, ya porque a nosotros nos ha servido mucho ahora. Por ejemplo, podemos participar en las reuniones online en mi establecimiento y los apoderados, cómo están en la casa con los chicos, se dan cuenta de muchas situaciones que ocurren en el aula. Entonces, esas conversaciones en un periodo de clases presencial también son necesarias para hacernos llegar sus sugerencias y sus reclamos también, cosa que de repente dejan un poco de lado cuando el estudiante va solo a clases y llega a la casa a comer y a jugar. Ujú. Respecto a eso, Juan Carlos, yo quiero complementar lo que dice Virginia. Yo considero que es súper importante, ¿cierto?, el rol que cumple el apoderado, toda vez que, al menos desde mi experiencia, desde niño, ¿cierto?, estaba mi madre preguntando si tenía tareas o por qué una mala nota. Entonces, cuando llegaba a reunión de apoderados a fin de semestre, ¿cierto?, me pedían explicaciones respecto a las calificaciones que estaban ahí en el informe de notas. Creo que es muy importante esa presencia y ahí los establecimientos también tenemos que cambiar un poco la forma en cómo pensamos la relación con el apoderado. Porque muchas veces, ¿cierto?, pasa que el apoderado va a matricular y a nosotros nos ha pasado, no aparece o aparece hasta fin de año. Y de pronto lo llamamos, se comprometen a ir, no aparecen, y ahí nosotros como establecimientos tenemos que repensar la forma o las estrategias en cómo hacemos partícipe del proceso y de la escuela propiamente tal al apoderado. Creo que ese es el gran desafío que en estos momentos tenemos. Buscar estrategias efectivas para traer el apoderado a la escuela, que se sienta parte del proceso, que no solamente vaya, matricule, vaya a la reunión de apoderados porque es una responsabilidad, ¿cierto?, sino que se haga parte activa, que sea capaz de proponer, que sea capaz de dialogar, de que podamos buscar soluciones en los ámbitos que se puedan, ¿cierto?, a los problemas que afectan al establecimiento. Porque ahí vuelvo un poco a lo anterior, es como lo que pasa en el establecimiento es culpa del director, el equipo directivo y en algunos casos de los profesores. Pero somos una comunidad, siempre hablamos de una comunidad, porque somos todos, apoderados, estudiantes, profesores, ya hasta los vecinos que están en el entorno del establecimiento, ¿cierto?, de una u otra manera influyen en cómo, en nuestras acciones. Y respecto a la otra pregunta, ¿qué le pediríamos a los profesores? Ya, bueno, yo creo que hay muchas cosas que hay que pedir a los profesores. Quizás me van a golpear por esto, pero Siempre. claro, pero no sé, desde mi punto de vista, por ejemplo, siento que si bien el sistema de evaluación docente está ahí y los profesores tenemos que ser sometidos a eso, ya a mí hay una cosa que particularmente me molesta, y es que, bueno, el tema de las pocas facultades, ¿cierto?, para poder disponer del personal. Cuando de pronto uno lo ve, y en el colegio particular subvencionado o particular, ¿cierto?, cuando alguien no da, digamos, o no cumple el estándar, ¿cierto?, a fin de año, lo dejan ir. En cambio, en el sistema público muchas veces nos encontramos amarrados de manos, donde tenemos que estar lidiando con conflictos muchas veces personales que rebotan, eh, que rebotan, claro, claro, sí, básicamente, por ejemplo, bueno, conflictos que rebotan, tenemos esa poca facultad de no disponer del personal, digamos, como uno eventualmente quisiera. Y lo otro, el tema, por ejemplo, de las contrataciones planta, digamos, que muchas veces cuando
de pronto uno escucha, no, es que yo soy planta y a mí no me echa nadie, entonces, y se sienten con el derecho y poder, ¿cierto?, de decir y hacer lo que quieran, y cuando uno trata de un poco cambiar o sacar de la zona de confort, ¿cierto?, lo intimidan a uno con acciones como usted me está persiguiendo, entonces es complejo de pronto trabajar en cuando uno se encuentra frente a ese tipo de cosas, digamos. Una comunidad educativa no solo está compuesta, constituida por los profesores, los directivos y también los padres, madres y apoderados, sino que también están los asistentes de la educación. Sí. Aprovecho, digamos, igual de saludar yo mi experiencia educativa, mi experiencia escolar. Recuerdo con mucho afecto, digamos, a los que uno conocía como auxiliares o conserje en esa época. Hoy día son todos asistentes de la educación, pero en esa época, cuando yo pasé por aula, era, claro, la tía tanto, la tía Marcela, la tía Adriana, entonces don Eduardo. Entonces, igual aprovechar de saludarlos y al mismo tiempo, ¿qué rol cumplen ellos en el ámbito educativo? En mi caso, por ejemplo, por lo que más recuerdo, bueno, me acuerdo ese día del paradocente que le llamábamos, donde ellos no trabajaban y éramos nosotros los que teníamos que hacer el aseo. Y claro, ahí uno toma conciencia, si ellos paran, si a ellos se les da el día libre, la escuela no funciona de la misma forma. Pero también eran quienes nos contenían, teníamos algún problema, nos acercábamos también a ellos, porque claro, el profesor era como la autoridad, pero con ellos compartíamos en lo cotidiano, en el recreo. Entonces, los inspectores, lo mismo, que son muchas veces los que hacen también de psicólogos. Entonces, en este sentido, cuando estamos hablando de la comunidad educativa, ¿qué rol cumplen ellos? ¿Qué rol desempeñan? ¿Cómo se podría dignificar aún más el trabajo que ellos realizan desde la experiencia de ustedes? Mira, a mí me ha pasado, yo hasta el año pasado trabajé como docente de lenguaje y tengo una anécdota que recuerdo mucho. Los chicos hacen discursos de despedida en cuarto medio y lo que más se repite en los discursos de despedida es el agradecimiento al reto del inspector, el agradecimiento a los auxiliares que le tenían la sala calientita en la mañana o que los saludaban cuando ellos llegaban muertos de frío a las 8 de la mañana. Entonces quizá eso está siendo un poco más significativo incluso que lo que nosotros trabajamos en aula como contenido. ¿Ya? Y puede que, como tú decías, falta visibilizar el trabajo que ellos realizan, que realmente es significativo para los estudiantes. Francisco. Sí, bueno, respecto a lo que plantea Virginia, yo concuerdo plenamente. O sea, todos los asistentes de la educación, ¿cierto?, cumplen un rol fundamental. Cómo no recordar el tecito cuando uno se sentía mal en el colegio, ¿cierto? Era lo que ellos preparaban con mucho cariño. De hecho, pasa lo mismo acá en el liceo, de que los estudiantes, ¿cierto?, se acuerdan de aquel tío que los retaba en primero medio y que cuando los ve egresar de cuarto medio, ¿cierto?, les dice, ¿te acuerdas cómo eras en primero medio? Y en ese sentido cumplen un rol importante porque nos ayudan en el proceso pedagógico. O sea, primeramente, por ejemplo, en el caso de mi experiencia, para mí son colegas. No hago la distinción entre asistente, por ejemplo, o profesor, sino que somos colegas, partiendo de la base que somos personas, somos seres humanos que sentimos, ¿cierto?, tenemos emociones y por tanto en ese contexto nos entendemos. Yo creo que lo más importante aquí es considerar el aspecto humano, toda vez que nosotros nos desarrollamos y estamos formando personas y queremos personas integrales, ¿cierto?, que puedan tener respeto por el otro, respeto por el medio ambiente, respeto a la vida en general. Entonces, yo mis agradecimientos a ellos, porque cuando no están, ¿cierto?, todo es más complejo. De hecho, cuando se celebra el Día del Asistente de Educación y por tradición, ¿cierto?, se acostumbra a darles el día libre, tenemos que prepararnos y duele un poco el estómago prepararse frente a ese día, sobre todo en un contexto de normalidad, porque no están ellos, que están ahí cuidando, ordenando a los chicos, llevándolos a clase, dando los pases, cuidándolos en el desayuno. Entonces, claro que cumplen un rol fundamental y en ese sentido, como te decía, yo creo que lo más importante es destacar el aspecto humano, el entendimiento, el buen trato. Yo creo que eso es fundamental en una comunidad educativa, el buen trato.
Bueno, de hecho, por redes sociales me dicen que en otros tiempos, digamos, eran ellos, los estudiantes, los que tenían que hacer aseo. Yo no soy tanto de esa generación. Así que saludos, señora Lorena, por su mensaje. Pero cuando hablamos también de comunidad escolar, sin duda hablamos de directivos, docentes, asistentes de la educación, y quisiera retomar el tema de la labor de los padres. Entre el año 2014 y 2015 fui el consejero de la sociedad civil ante el Mineduc, y justo me tocó en los años de la reforma que llevó adelante Michelle Bachelet. Entonces era una instancia consultiva, ¿no? Presentaban los proyectos de ley y nosotros los discutíamos y aportábamos, digamos, desde nuestra experiencia. No nos hicieron mucho caso, digamos, pero uno de los temas transversales era el que los padres muchas veces veían a los profesores como entregamos a los estudiantes del establecimiento y firmamos el endoso, firmamos atrás, digamos, como se hace en un cheque, y lo venimos a retirar después. Entonces, sin duda hay que los padres, madres y apoderados tenemos que desempeñar un rol ahí más activo también. Y ahí es bueno, Virginia, porque para uno como padre da alivio, porque cuando tú dices el rol de los padres no tiene que ser en el ámbito académico, porque esa es la especialidad de ustedes. Porque claro, uno tiende a echarse al lomo, digamos, esa responsabilidad. Y cuando uno ve las mallas curriculares, yo veo los contenidos de mi hijo, por ejemplo, y digo, pero si esto, él está en sexto ahora, pero si esto yo lo vi en octavo básico. Entonces hay un tema ahí también con las mallas curriculares en el que muchas veces uno como padre ya no alcanza, digamos, a satisfacer todas las preguntas que nuestros hijos nos hacen, pero también pone de relieve, y es lo que les quiero preguntar, respecto a las mallas curriculares, que cuando antes en Chile estudiaban 100.000 personas en la educación superior, un poquito más en la educación media, uno entendía, bueno, el cuadrado de binomio, porque estaba pensado, digamos, para un auditorio más reducido. De aquí iban a salir los próximos profesionales, por lo tanto le damos contenido que les sirva, digamos, a una élite. Pero cuando, por ejemplo, ahora en la educación superior tenemos 1.100.000 estudiantes, o sea, vamos a tener 1.100.000 profesionales, los contenidos que eran diseñados para una élite tienen que cambiar. Sin embargo, uno se da cuenta de que las mallas curriculares, en vez de cambiar, por ejemplo, educación financiera lo estudian muy poco en consideración de que tendría que ser algo transversal que todos los ciudadanos tendríamos que saber. Pero las mallas curriculares, de hecho, fueron profundizando aún más en lo específico, en los detalles de contenidos que muchas veces uno como estudiante se preguntaba, ¿y esto cuándo lo voy a ver en la vida real? Entonces yo quisiera preguntarles un diagnóstico y también los desafíos que hay respecto a los contenidos que estamos viendo en sala de clases. ¿Son útiles para la vida diaria? ¿Son útiles para un mundo que tal vez no va a existir en el sentido de que de aquí a 5 años, con la revolución digital y todo, tal vez el mundo nos va a poner otros desafíos y podemos quedar obsoletos? ¿Es real ese riesgo o estoy exagerando? Sí, una pequeña aclaración conceptual Adelante. en enseñanza básica y media se llaman bases curriculares. No es una malla como en la universidad. Estas bases curriculares en cada asignatura y en el caso de nosotros que tenemos carreras TP son módulos, tienen objetivos de aprendizaje y aprendizajes esperados. Una lista enorme de objetivos de aprendizaje que se tienen que trabajar en el año. Hacemos seguimiento a que se trabajen estos objetivos y yo creo que ahí está el problema y lo vimos un poco, entre comillas, nos vimos beneficiados el 2020 y 2021 que existió una priorización curricular. El Ministerio de Educación nos dio como un permiso súper excepcional de trabajar en estos 2 años que estamos en la pandemia, priorizando los objetivos. Entonces eso nos sirve bastante para trabajar solamente lo que es necesario. Pero esto es una excepcionalidad que yo creo que debería institucionalizarse un poco más adelante. El lenguaje, por ejemplo, se trabajan muchos objetivos y mucho contenido también que es referente a cosas que a los chicos no les van a servir. Ya a los estudiantes de mi liceo, que es técnico, por ejemplo, les serviría trabajar, se me va a actualizar esto, les serviría trabajar más en la habilidad de comunicación, porque ellos van a trabajar con clientes o van a trabajar con personas en el ámbito diario, les sirve mucho más que saber qué es un soneto.
¿ya? Entonces, en un año normal, yo tengo que pasar todos los objetivos que no les van a servir. Y en este año de excepcionalidad, yo creo que fue súper bueno que nos dejaran priorizar. Y eso debería implantarse más adelante quizá. Y también establecer objetivos que sean propios del establecimiento. Por ejemplo, en la carrera de telecomunicaciones, y me estoy acercando un poco a mi establecimiento, sería muy necesario trabajar con las tecnologías transversalmente en todas las asignaturas y módulos. Y no todas vienen con ese objetivo incorporado en sus bases. Entonces deberían dejarnos un poco de albedrío en torno a los objetivos de aprendizaje. Sería bueno. Francisco. Bien, respecto a lo que dice Vicky, yo concuerdo con ella y además le agregaría, bueno, si bien, cierto, como bien dice ella, nos vimos beneficiados con esta priorización curricular para el año 2021, nosotros como colegio, como liceo, priorizamos aún más. Ya le dimos esa libertad a los profesores de que de la priorización ellos puedan efectivamente extraer aquello que se considere esencial para poder enseñar a los estudiantes. Yo también extraño un poco y espero que en algún momento sea posible que se consideren las condiciones territoriales en los planes, digamos, en el contenido, en los planes de estudio eh, de los estudiantes. Como yo no entiendo, por ejemplo, cómo, y a propósito de la estandarización, creo que el estudiante que está en Magallanes no tiene por qué saber o entender o conocer lo mismo que está del estudiante de Arica. No sé si me explico. Tiene que haber una contextualización de lo que se enseña para que también tenga un sentido, porque si no estoy enseñando en el vacío. Y creo que eso es súper relevante. En ese sentido creo que la educación tiene que avanzar, ¿cierto?, hacia lo que efectivamente es necesario para el desarrollo del estudiante en un mundo donde cada vez es más competitivo, ¿cierto? Y lo que se privilegia es el desarrollo de habilidades. A mí la misma experiencia que Virginia, nosotros tenemos 3 carreras y atención de enfermería, por ejemplo, ¿por qué no podría ser transversal una asignatura atingente o un objetivo de aprendizaje transversal que, por ejemplo, esté ligado a la promoción de la salud y la vida sana, del autocuidado, por ejemplo? Que nosotros podríamos buscar la forma en cómo poder adecuar eso, ¿cierto? Para que sea algo transversal y que sea trabajado desde el primer nivel. Creo que eso es necesario. Ahí no deja de ser curioso porque generalmente, y es algo que igual voy a aprovechar de poner sobre la mesa para que podamos dialogar, siempre filosofía, historia, artes, siempre a la hora de tener que sacrificar, se suele sacrificar, digamos, esa asignatura. Entonces, frente a matemáticas, frente al lenguaje, incluso, pero uno dice, mira, si la obsesión, digamos, fuera por las matemáticas, cuesta entender que del presupuesto de la nación, el 0,4% se dedica solamente a ciencia y tecnología. Entonces, como que tampoco, cuando uno dice, no, es que están priorizando las ciencias exactas por sobre las humanidades, bueno, en los hechos, Chile tampoco es que sea un país que en el mundo real, digamos, extra aula, esté optando o priorizando por la ciencia, por la tecnología, que es precisamente uno de los temas de futuro. Entonces, no deja de ser interesante esa ambivalencia. ¿Y por qué digo todo esto? Porque quisiera también saber de parte de ustedes, Virginia ha dado cuenta de que trabaja en un establecimiento técnico profesional y bueno, en un establecimiento técnico profesional, artes, culturas, ciencias, ¿cómo se puede entonces abordar curricularmente o trabajar que sea una experiencia vivible por parte de los estudiantes? Y lo mismo te pregunto, Francisco, ¿cómo podemos entonces, dentro de la necesidad de mayor margen, digamos, de albedrío, como decías Virginia, para poder curricularmente innovar, bueno, ciencias, artes, culturas, ¿cómo podríamos apostar, digamos, a que en sala de clase estos elementos fueran, digamos, tuvieran mayor preponderancia? Trabajo colaborativo. Y interdisciplinario. Existe muy poco tiempo para realizarlo. Y ahí nos vamos a la sobrecarga laboral del docente. Se supone que nosotros tenemos que tener horas no lectivas, que son las horas en que planificamos y preparamos nuestras clases.
Pero muchas veces estas horas no lectivas son los 5 minutos que me sobran después de que se van los estudiantes o 15 minutos después del consejo de profesores. Entonces, efectivamente falta tiempo para que los docentes trabajen vinculados. Y ahí se podría trabajar de mejor manera. En algunos establecimientos se logra hacer, pero se podría trabajar de mejor manera y transversalmente estos objetivos que son un poco más enfocados a otras áreas que las que se privilegian siempre, que son lenguaje y matemáticas, por las pruebas que hablábamos en un principio, las estandarizadas. Entiendo. Francisco. Bueno, yo concuerdo con Virginia en el tema del trabajo colaborativo e interdisciplinario. Yo siento que no hay profesor que no haya dado parte de su tiempo, ¿cierto?, para el desarrollo de actividades ligadas a la promoción del arte y la cultura. Siempre tratamos, siempre, yo creo que en los colegios siempre existe el espíritu, ¿cierto?, de promover el arte, la cultura, entre otras disciplinas, en los pocos tiempos que existen. Yo creo que esa es la gran falencia hoy día del sistema, los tiempos, que siempre estamos corriendo, Sí. que de pronto es como un volver a la universidad, pero laboral. Es como en la semana tienes 1000 tareas y vas sacando una tras otra, y en los pocos espacios que tienes te organizas con un grupo de colegas que siempre tienen la buena disposición, ¿cierto? Y te ayudan a montar algo, a preparar algo ligado a la cultura. Ahora, si bien creo que tiene que tener un espacio importante, porque es la forma en cómo nosotros también nos vamos humanizando. El arte es una forma de desarrollo, ¿cierto? Que si bien no todos tienen que tener, todos van a tener quizás la competencia para apreciarla o poder desarrollarla, pero sí tiene que estar al alcance para que nosotros podamos valorar también la diversidad de lo que ellos nos expresan. Y en ese sentido, ¿cierto? Creo que la reforma que se hizo hace poco, donde se incluyen asignaturas, por ejemplo, diseño y arquitectura, en el caso de tercero medio, ya, tercero o cuarto medio, no lo recuerdo bien en estos momentos, ya contribuyen un poco a eso. Y eso también se agradece que existan esas oportunidades, y los estudiantes también se sienten bastante cómodos. Esa al menos ha sido la percepción. Sobre todo cuando hay un docente que, digamos, en buen chileno le pone mucho ñeque a esto, y encanta a los estudiantes. Creo que eso hace falta. Y bueno, también ahí nosotros también tenemos la posibilidad que a través de nuestro proyecto de mejoramiento educativo, el mentado PME, ¿cierto?, podamos generar instancias y otorgar ciertos recursos a la promoción de ciertas actividades ligadas a la promoción de la cultura al interior de los establecimientos. Eso. Me creerán que estamos a exacto 2 minutos de cumplir los 60 minutos de conversación. El tiempo ha pasado rapidísimo y hay varios temas que, bueno, como mencionaba al comienzo, educación es un tema que no es solamente para verlo desde una perspectiva, sino de múltiples ángulos, y hay varios temas que por tiempo no vamos a alcanzar a conversar. Por ejemplo, en el ámbito de educación, y de repente no se escucha mucho en la discusión, pero ¿cuál es la realidad de la educación rural? Tal vez vamos a generar un espacio para conversar de estos desafíos de la educación sexual, de la inclusión. Me hago cargo también de lo que Mauricio Navarrete cuenta también ahí en redes sociales, o sea, lo que tú decías, Virginia, la necesidad, digamos, de fortalecer, y no solamente fortalecer, como lo conversamos en el panel de infancias al comienzo de este ciclo de conversaciones, la necesidad de articular el tránsito entre la educación preescolar, básica y media, digamos, porque han habido intentos de escolarizar la educación preescolar, cuando debería, según mi juicio, ser al revés, de parvularizar, por decirlo de este modo, digamos, la educación básica, que tiende a ser, digamos, estandarizada. El golpe, la transición, digamos, es demasiado abrupta, demasiado violento. Al mismo tiempo, la situación de los profesores que están en el sistema del colegio, digamos, particular pagado, que se rige no por estatuto docente, sino por código del trabajo. Al mismo tiempo, los profesores que están en ese ámbito, la situación y exceso que ocurre con el artículo 22 del código del trabajo, que es respecto a las jornadas laborales. O sea, y con esto todavía nos quedan temas ausentes, como es la función del colegio de profesores. Francisco delante mencionaba la situación, por ejemplo, de los profesores que precisamente por la protección o sobreprotección que gozan, de repente pueden poner en jaque, digamos, el proyecto colectivo. Entonces, quedan un sinnúmero de temas, aparte de la cantidad de temas que hemos abordado en esta conversación.
hemos conversado un montón de temas, más incluso de lo que inicialmente habíamos pensado. Así que gracias por la conversación, pero no puedo cerrar este panel sin preguntarles, tanto a Virginia como a Francisco, ¿qué le pedirían ustedes a quienes resultemos electos como constituyentes? Virginia. Involucrar a los estudiantes. Te dejo ahí quizás la tarea. ¿Cómo involucrarías si sales electo a los estudiantes dentro de tus propuestas? Porque yo creo que el sentirse involucrados haría que ellos tengan una mayor participación y se sientan más comprometidos también, por ejemplo, con dar su voto. Un gran tema, es un gran tema que, dicho sea de paso, para el Estado, porque los estudiantes son niños, niñas y adolescentes. Y Sí. uno de los artículos de la Convención de los Derechos del Niño obliga a que toda aquella política pública que va a afectar de alguna manera la vida y el bienestar de un niño, niña y adolescente tiene que ser previamente conversado con él, no para la decisión, o sea, porque la decisión, digamos, no la toman ellos, pero sí tiene que ser consultado para que el ejercicio de tomar la decisión sea considerando el interés superior de ellos. Entonces, hay un tremendo desafío, una obligación del Estado que no se está cumpliendo, contraída en 1990, y que, como tú bien señalas, Virginia, bueno, precisamente fueron los jóvenes los que permitieron que la nueva constitución, digamos, estemos en este proceso. Entonces, sí, acojo ese llamado, algo ineludible. Francisco. Bueno, complementando lo que ha dicho Virginia, yo creo que poner en valor la educación pública por sobre la educación particular y el Estado subsidiario. Yo creo que es fundamental, ¿cierto?, recuperar la educación pública como derecho fundamental garantizado por el Estado, y que permita, ¿cierto?, un acceso universal sin distinciones arbitrarias de ningún tipo. Yo creo que esa es la gran tarea, ¿no? Evitando de esta manera, ¿cierto?, estas escenas siniestras que podemos ver hoy en día, ¿cierto?, donde se maltrata la educación pública, a los trabajadores de la educación pública en general, ¿cierto? Se estigmatiza a la gente que muchas veces acude a la educación pública, ya, porque finalmente pareciera ser que hoy asisten al sistema público aquellos que no cuentan con los recursos necesarios para poder pagar un colegio particular subvencionado o particular, derechamente, ¿ya? Por tanto, creo que esa debe ser la gran tarea, poner en valor la educación pública, recuperarla, más bien dicho. Gracias, Francisco. Yo creo que ahí quiero recoger, digamos, el poncho, porque si tú me preguntas, yo creo que el modelo educativo que debe existir en nuestro país es mixto, no provisto solamente por una entidad, sino mixto, pero de preferencia pública. Porque como conversamos delante, lo público tiene trabas burocráticas que por cumplir con probidad y con principios de legalidad y de responsabilidad, muchas veces es ineludible. Y por lo mismo es importante que lo público no compita en igualdad de condiciones, y ahí yo creo que pones el dedo en la llaga, porque delante conversábamos hacia dónde debemos aspirar como país en el ámbito de la educación, y yo soy un convencido, respetando que hay establecimientos particulares pagados que sí hacen bien su trabajo, que cumplen una función muy fundamental, pero el ideal de la educación pública no debe ser equipararse a la educación particular pagada, porque cuando medimos en igualdad de condiciones, la educación pública le provee a los estudiantes mucho más que el capital cultural con que el estudiante llega al aula, cosa que si los medimos, digamos, y sacamos las tendencias estadísticas, los colegios particulares hacen al revés. No es tanto lo que entregan al estudiante, sino que rentan en virtud del capital cultural que el estudiante tiene ya desde la familia. Entonces, yo creo que ahí tú pones el dedo en la llaga porque es un giro radical hacia dónde debemos caminar. ¿Debemos caminar hacia una educación que nos abra las puertas al siglo XXII? ¿O vamos a caminar para parecernos a la educación particular pagada, que muchas veces, claro, rentan en virtud de un prejuicio? Entonces, creo que hay, digamos, tu llamado lo asumo y vamos a tratar de masificarlo, que llegue a todos los demás constituyentes, que somos 28 los que estamos en competencia aquí en el Distrito 25. Pues bien,
a las vecinas y vecinos aquí de nuestro distrito, el 25, darles las gracias por el tiempo para conversar de este tema que, como les mencionaba al comienzo, es algo donde todos estamos de acuerdo en que hay que hacer algo, pero cuando tenemos que ponernos de acuerdo en qué hacer, surgen una multiplicidad incluso de conflictos que muchas veces hacen que esta conversación muchas veces no se dé. Pero precisamente este espacio ha sido pensado para que sea un anticipo de lo que debería ser también la Convención Constituyente, donde podemos tocar todos los temas poniendo los puntos en la I, sobre las IES y con respeto, con altura de miras, desde nuestra experiencia. Entonces, este espacio de conversación es valioso y por lo mismo le doy gracias a Virginia y a Francisco por el tiempo, por la claridad con la que hoy día han conversado en este panel sobre educación, y el próximo lunes vamos a tener también un panel sobre deportes y nueva constitución, donde nos va a acompañar Marcos Millape y Damaris Flores, quien trabaja en la comuna de Fresia. Entonces, también invitar a las vecinas y vecinos a que el próximo lunes agenden a las 20 horas, 60 minutos, una hora para conversar sobre la perspectiva deportiva en la nueva constitución. ¿Tiene que decir algo? ¿Tiene que ver con la nueva constitución? Bueno, eso es lo que vamos a conversar el próximo lunes. Así que, Virginia, Francisco, muchas gracias por el tiempo, por la oportunidad y por la valentía en conversar de estos temas que en más de alguna ocasión han sacado chispas. Así que de verdad, muchas gracias. Gracias por la invitación igual. Gracias a ti, Juan Carlos. Muchas gracias. Buenas noches.